Bien, hermanos y amigos, vayamos a Mateo, el capítulo 11, versículo 25 al 30. Mateo capítulo 11, versículo 25 al 30. En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera carga. Amén. Esta enseñanza, hermanos, para todos nosotros esta tarde se titula Una tierna y urgente invitación. Una tierna y urgente invitación que nos hace el Señor Jesucristo. Y con la ayuda del Señor vamos a estar examinando en estos minutos esta porción de las Escrituras. El contexto de este capítulo, como ustedes pueden ver, ya vamos a concluir el capítulo número 11. Y la semana pasada, hace 8 días, vimos acerca de la dureza del corazón de varias de las ciudades en las cuales Jesús estuvo predicando el Evangelio y haciendo muchos de sus milagros. Él allí reconvino, exhortó, censuró a estas ciudades, Capernaum, Corazín, Betsaida, porque se habían rehusado a arrepentirse de sus pecados. Se endurecieron en su corazón y el Señor les dijo: en el día del juicio final su castigo será más grande que el de aquellas otras ciudades que tuvieron menos oportunidades, menos privilegios, menos luz del Evangelio. Y aprendíamos que a nosotros en particular, a nuestra generación o a esta iglesia local, hermanos, Dios nos ha confiado mucho, por lo tanto se nos demandará más y nos hará más responsables. Roguemos para que el Espíritu Santo quiera asistirnos durante este tiempo, que traiga ánimo, que traiga consuelo, confronte y exhorte nuestras almas. Y como dice la palabra del Señor, si oyeres hoy su voz, no endurezcamos nuestro corazón. La palabra de Dios para su pueblo, ahorita lo leíamos en Corintios, siempre será dulce, siempre será grato a nuestro corazón, a nuestro paladar. Dice el salmista: dulce más que la miel, más deseada que el oro fino. Es la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Este capítulo inició con un testimonio del Señor Jesús acerca del ministerio de Juan el Bautista. Y aunque Juan el Bautista fue importante en los planes de Dios, en el progreso de la revelación de Dios, hermanos, y hemos de estar agradecidos por el ministerio de Juan, por esa voz que clamó en el desierto, ese Elías que había de venir. Como yo les decía cuando iniciábamos el capítulo, hermanos, nuestra mirada, más allá del mensajero, ha de estar en el Cordero, en el Hijo de Dios. Que tu mirada y la mía nunca esté en hombres, sino solamente en Cristo. Y hermanos, a mí en particular me resulta muy hermoso la forma como termina este capítulo del Evangelio de Mateo. Acá hay unas sorprendentes palabras de Cristo, de este Mesías que había de venir, del Salvador, y no puede terminar de otra mejor manera el capítulo 11. Comenta un hermano acerca de esta última parte, Hendrickson, presta atención:
Este pasaje es citado con mucha frecuencia y es amado de corazón por todo verdadero creyente. Hermanos, si usted no ama estas líneas, estas palabras, algo pasa contigo. Todo creyente verdadero oye estas palabras de estos versículos y resulta grato a nuestra alma. Y él viene hablando de una fulminante declaración hacia esas ciudades, juicio, y de un momento a otro hace una tierna invitación. Y realmente yo en particular aguardaba con ansias que llegáramos acá, a estos versículos, cuando iniciaba este capítulo. ¿Por qué, mis hermanos? Porque tenemos una tendencia en nuestro corazón, que aún mora el pecado en nosotros, hacia unas inclinaciones como el desánimo, el desaliento y hacia el orgullo, hacia el pecado del orgullo. Así que oigamos las palabras de Cristo a través de estos versículos y Dios quiera que podamos responder a esa invitación, porque Cristo tiene el poder para salvarte, para limpiarnos, para darnos vida eterna. La esencia de estos versículos, hermanos, es sencilla. Es una tierna invitación que hace Cristo, pero antes de él hacer la invitación está precedido por una oración de alabanza y una afirmación o una declaración que Cristo hace acerca de sí mismo. Así que vamos a dividir la enseñanza en esta tarde en esos 3 puntos: la oración del Cordero, la declaración del Cordero, segundo punto, y tercero, la invitación. Oración, declaración y invitación. Primero, la oración de alabanza del Cordero. ¿Dónde está eso? Versículo 25 y 26. Lo vuelvo a leer porque es importante. En aquel tiempo respondió Jesús y dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Vamos a ver estos 2 primeros versículos, hermanos. Acá de manera, aunque no se nos dice que es una oración, sabemos que el Señor está dirigiéndose hacia su Padre en oración. Está hablando con su Padre Celestial, está en comunión con Él. Es una oración sobre todo de adoración, es una oración de acción de gracias. No todas las oraciones contienen peticiones o súplicas. Hay oraciones de acción de gracias y de alabanza. Esta es una de ellas. Acá no vemos ninguna petición en particular. Padre, te alabo por, y empieza a decir ¿por qué? Seguramente el Señor alzó sus ojos al cielo y pronunció esta alabanza. Noten que ahí Mateo dice en aquel tiempo. ¿A cuál tiempo se está refiriendo? Por el pasaje paralelo de Lucas 10, 21, se nos dice que el contexto fue cuando los 70 llegaron de su misión y le dijeron a Jesús que los demonios se le habían sujetado a ellos, ¿sí? Y dice ese texto en Lucas que el Señor se regocijó en el Espíritu y entonces dijo: Padre, te alabo. Y es el mismo texto que viene hablando allí. Así que Jesús pronuncia estas palabras, esta alabanza, porque Él se regocijó en su Espíritu. Pero la pregunta en esta tarde para nosotros es: ¿qué movió, qué llevó a Cristo en aquel momento a adorar a su Padre Celestial? ¿Qué le causó un deseo de detenerse y alabar a su Padre Celestial? ¿Saben qué fue, iglesia? El Señor Jesús estaba considerando que el Evangelio era rechazado por unos y era recibido por otros. ¿Me hago entender? Jesús alabó al Padre porque Él se ocultó o se oculta de algunos y se revela a otros. El Señor se regocijó en su espíritu porque vio la soberanía de Dios detrás de la receptividad al Evangelio o su rechazo. Hermanos, el Señor se regocijó porque algunos habían rechazado el Evangelio, lo cual significaba que Dios se había ocultado de ellos. Y se regocijó porque algunos lo habían recibido y abrazado. Eso es lo que hace que el Señor se regocije.
¿Qué cosa? Que Dios el Padre es soberano, es justo y es sabio cuando llama a una persona para la salvación. Porque Él se esconde de uno. ¿Sí sabía usted eso? Mire lo que está diciendo. Le está alabando y le está diciendo, Padre, te has escondido de los sabios y de los entendidos. Acá hay dos acciones, esconder y revelar. Esconder significa encubrir o ocultar. Y revelar significa lo contrario, descubrir, manifestar, quitar la cubierta. Pero el punto es el siguiente, ambas las hace Dios. Ambas las hace Dios. A veces tendemos a pensar que, claro, el Señor solamente es el que revela, pero muchas veces no pensamos que el Señor también se oculta. Y acá el Señor está diciendo que es el Padre el que ha decidido ocultarse de algunos y revelarse a otros. Y Él comienza diciendo, Padre, mostrando la estrecha, la profunda comunión entre Dios Padre y Dios Hijo, y su distinción el uno del otro, como claramente se ven estos versículos. Y comienza diciendo, Señor, ¿de dónde? Del cielo y de la tierra. Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque el cielo es su trono y la tierra es el estrado de sus pies, dice la Biblia. ¿Qué quiere decir Señor del cielo y de la tierra? Bueno, se está dirigiendo y reconociendo que el Padre es el dueño de todas las cosas, el soberano en todas las cosas, incluyendo el contexto del cual hablamos, que es la salvación. ¿Y cuál es la causa del gozo del Señor Jesucristo? La razón por la cual le alaba, dice, te has ocultado de sabios y entendidos y te has revelado a los niños. Ahora dice estas cosas, ¿sí lo notan en el versículo? Y ahí es clave definir a qué estas cosas se refieren, porque estas cosas son las que ocultó y estas mismas cosas son las que reveló. Mis hermanos y amigos, cuando el Mateo habla allí de estas cosas, se está refiriendo a los misterios del Evangelio, del reino de Dios y de su avance, a Cristo mismo. Y hace el contraste. Un grupo son sabios y entendidos, así le llama este texto. Los otros le llama niños. Y esto nos recuerda algo, iglesia, que va en armonía con todo este texto. Dios se complace en los humildes, da gracia a los humildes, pero Él resiste y mira de lejos a quienes, a los altivos, a los soberbios. Y esos son los que acá la Biblia le llama sabios y entendidos. Acá sabios y entendidos no es en un sentido virtuoso. Son sagaces, son sabios según el mundo. Quizás en aquel momento los escribas, los fariseos, estos hombres familiarizados con la Biblia externamente hablando, que sabían la Biblia de memoria, la ley, que se jactaban de la ley, que presumían de la ley, que se creían maestros y guías del pueblo, pero que eran a la luz de lo que el Señor les dice, los más ciegos. Qué terrible, ¿cierto? Creerse uno guía de alguien y realmente ser un ciego. Estos sabios y entendidos son los que se creían más instruidos, pero a la luz de la verdad eran necios. Y en contraste, ¿quiénes son? Él dice, te ha revelado a los niños. ¿Cómo así? Acá se traduce bebés de pecho. Mis hermanos, no está hablando de los niños literalmente. ¿A quiénes se refería Jesús cuando hablaba de estos pequeñitos? A los creyentes, que eran menospreciados por los sabios y entendidos. Eran menospreciados porque no tenían estudios, porque no conocían las escrituras de la misma manera que ellos. Eran hombres de oficios ordinarios, pescadores, oficios indignos como publicanos, recaudadores de impuestos. Dice Hechos, eran hombres del vulgo y sin letras, sin conocimiento.
Pues mis hermanos, Dios se ha querido revelar a algunos de estos hombres, llamados acá niños, para que sus ojos se abran, para que sus oídos se abran y escuchen y entiendan, pero no así con los sabios y entendidos. Y Jesús se está regocijando acá porque es una acción de Dios el Padre el hecho de ocultarse de ciertos individuos en cuanto al conocimiento esencial para la salvación. Y acá quiero hacer una aclaración importante. Mis hermanos, amados y amigos, no es esto un asunto del intelecto, de la mente, de la cabeza. Ahorita leímos todos en Corintios que nadie puede conocer a Dios salvíficamente mediante la sabiduría humana. No es un asunto meramente del intelecto. No es algo que dependa del hombre, el hecho de que Dios se oculte y se revele de algunos u otros. Es más bien una actitud pecaminosa de orgullo de esos sabios y entendidos, y por otro lado de los humildes y de los mansos. En otras palabras, iglesia, Dios no se revelará a un corazón altivo. Dios se revelará a un corazón contrito y humillado. Dice la Biblia en Isaías 57:15 lo siguiente. Presta atención. Así dijo el alto y el sublime, el que habita en la eternidad, cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar, o sea, para salvar el corazón de los quebrantados. Isaías 57:15. Así que, mis hermanos, lo que les quiero decir es que esto de sabios y entendidos, y por un lado los pequeñitos, los niños, es más una disposición del corazón, por unos de humildad y el otro de altivez, no tanto del intelecto, porque puede haber una persona, hermanos, que sea, o sea, intelectualmente avanzado y es un niño, es un pequeñito, y puede pasar el caso contrario también. Puede haber una persona indocta, académicamente hablando, y es acá un sabio inentendido, o sea, un altivo, un orgulloso. Me comunico, hermanos, me doy a entender, no es un asunto del intelecto. Es Dios el que revela o es Dios el que se oculta. Lo leíamos ahorita, Dios confunde la sabiduría de los sabios, de los que son sabios en su propia opinión. Y eso a Cristo le causó gozo cuando lo vio en la recepción del Evangelio o en el rechazo del Evangelio. Y te digo algo, si a Cristo le causó gozo ver eso, nos debería causar gozo a nosotros también. ¿Cuál es la razón por la cual el Padre se oculta de unos y se revela de otros? El versículo 26 nos lo dice. Podríamos dar razones, muchas razones, pero Cristo mismo dice acá es la razón principal. Sí, Padre, ¿porque qué? Porque así te agradó hacerlo. Acá cuando dice se agradó, se refiere al beneplácito de Dios. O en otras palabras, al Señor le place hacer esto. Se agrada en ocultarse y en revelarse de unos y de otros. Porque Dios hace todo lo que le agrada. Dice Efesios, Dios hace todas las cosas según el puro afecto de su voluntad. ¿Y podríamos decirle algo a Dios en cuanto a esto? ¿Podríamos siquiera aconsejarle al Señor? ¿Podríamos decirle al Señor, ¿por qué? ¿Por qué te ocultas de unos y te revelas a otros? No, mis hermanos, alabemos al Señor y regocijémonos, porque ese es un Dios soberano y sabio.
y Él es soberano cuando elige a quienes revelará su verdad. Así que si Dios te ha llamado, si Dios se te ha revelado en este contexto, y tus ojos han sido abiertos, no ha sido por tus méritos ni por los míos, no ha sido por al azar, porque el Señor tampoco es que hizo esto al azar, sino por su voluntad. Así le agradó. Y deberías, si estás en Cristo, regocijarte en eso, hermanos. El Señor se agradó en revelarse a los niños, a los pequeñitos. ¿Eres tú uno de ellos? Pasemos al segundo punto, la declaración del Cordero, versículo 27. Acá hay una declaración extraordinaria que nos habla de dos asuntos: la autoridad del Hijo y la deidad del Hijo. La autoridad de Cristo y la deidad de Cristo. Él afirma lo siguiente: después de alabar a su Padre por estas cosas, dice: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. ¿Qué quiere decir esto, iglesia? Que de Cristo son todas las cosas. Suyo es el mundo y su plenitud, leíamos ahorita. Hermanos, esto es porque dice Juan 3:35, el Padre ama al Hijo y todas las cosas las ha entregado en su mano. Yo te hago una pregunta en esta tarde. ¿Qué tanto te regocijas, te alegras, nos alegramos de que el Padre ame al Hijo? Casi siempre pensamos, claro, el Dios nos ama a nosotros, pero te digo algo, la razón por la cual Dios te ama a ti es porque ama al Hijo, es porque tú estás escondido en Cristo. ¿Te regocijas en que el Padre ama al Hijo? Y toda autoridad, todas las cosas le fueron entregadas. Nos habla de Cristo tan soberano como lo es el Padre. ¿Sí ven la conexión? Acababa de decir, Padre, Señor del cielo y de la tierra. Y ahora Cristo está diciendo, me has dado todas las cosas. El Padre y el Hijo son soberanos igualmente en todas las cosas, incluyendo, por supuesto, la salvación. Nos habla de la autoridad del Hijo, a quien le fue dada toda autoridad en el cielo y en la tierra, Mateo 28:18. Así que qué maravilla, hermanos, es poder tener acceso al Padre y al Hijo. Todas las cosas me fueron entregadas por el Padre de su mano. ¿Qué quiere decir estas todas las cosas le fueron entregadas del Padre al Hijo? ¿Implica todas las cosas de la creación? En un sentido sí, la Biblia dice que también el Padre creó todas las cosas por medio del Hijo. Pero te voy a decir algo, hermano. Cuando acá dice todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, se refiere especialmente a aquellos que el Padre le dio, o sea, a ti y a mí si estamos en Cristo, y dos, a Cristo como mediador, o sea, la idoneidad de Cristo para salvar a su pueblo. Todas las cosas necesarias para redimir a su pueblo me las ha entregado el Padre, es lo que está diciendo Cristo. O en otras palabras, todos los requisitos necesarios para redimir al pueblo le ha sido dado al Hijo. Todo lo necesario para que el hombre sea realmente salvo y bienaventurado le ha sido dado al Hijo. Así que esto también debería causarnos asombro. Pero en el mismo versículo 27 nos habla de la deidad de Cristo claramente, al afirmar el Señor mismo que nadie conoce al Hijo sino el Padre y que nadie conoce al Padre sino el Hijo, ¿cierto? ¿Qué nos enseña esto? La comunión, la estrecha relación del Padre y del Hijo mutuamente. Pero hay algo que me llamaba la atención cuando leía el pasaje, mis hermanos. Miren que el primer versículo dice, aquellos que tú has querido revelar. O sea, en el versículo 25, ¿quién es el que revela? ¿Quién es el que revela en el versículo 25? ¿Quién, hermanos? El Padre.
Él es el que oculta y Él es el que revela. Pero ahora, en el versículo 27, ¿quién es el que revela? Mire la última parte del versículo 27. Y aquel a quien el Hijo quiera revelar. O sea que tanto el Padre como el Hijo revelan la salvación a su pueblo. Y eso es claro en las Escrituras. El Señor dijo, nadie puede venir a mí, dice el Señor Jesús, si el Padre no le trajese. Nadie. Nadie puede venir al Hijo si no le es dado por el Padre. Y ahora acá tenemos la otra parte del cuadro de la verdad. Nadie puede ir al Padre si el Hijo no lo revela tampoco. O sea, traducción, conclusión, hermanos, en cuanto a este punto. Sin la intervención soberana del Padre y sin la intervención soberana del Hijo, nadie puede conocer al Señor de una manera salvífica. Así de sencillo lo presenta la Biblia. Nadie. Aquel a quien el Hijo quiera revelar. Mira la soberanía otra vez. Padre, así te agradó. Ahora, a quien el Hijo quiera revelar. Así que el Hijo revela soberanamente también. Y esto es una verdad ofensiva para los tiempos del Nuevo Testamento. Aquellos hombres del pueblo que creían conocer a Dios y lo llamaban su Padre, ¿cierto? Y ahora Cristo les dice que ellos no conocen a Dios porque Él no se los ha revelado. Acuérdense que en un momento el Señor les dijo, su Padre, ¿saben quién es su Padre? Vuestro padre es el diablo, cuyos deseos quieren cumplir. Y ese mensaje es igual de ofensivo para nosotros hoy, porque humilla el orgullo, humilla a los altivos, porque nos recuerda nuestra incapacidad para ir a Dios, porque nos recuerda la dependencia que tenemos del Señor. Así que Cristo, mis hermanos, tiene todo lo que el pecador necesita para ser salvo. Y Cristo conoce qué es lo que el hombre necesita para la salvación. Y entremos al tercer y último punto. Pero recuerde, cuando Dios revela, se revela a alguien, eso está basado en el beneplácito del Padre y en el beneplácito del Hijo. Cuando Dios llama eficazmente a una persona, está en base solamente y exclusivamente a su gracia soberana, su gracia soberana. Y entonces en los versículos finales, versículo 28 al 30, tenemos esa invitación celestial, tierna, una dulce invitación que a la vez es urgente. No lo vea solamente como que, ay, qué ternura. No, claro, es una invitación celestial de gozo, tierna, de misericordia, pero es urgente porque si no atendemos a ese llamado, pereceremos en la eternidad, en la condenación. Así que es una invitación tierna, pero urgente. Por eso es que cuando compartimos el Evangelio, hermanos, debe tener un elemento de urgencia, un llamado de urgencia. Y esta invitación va acompañada con una promesa, una hermosa promesa. Y el contexto de la invitación sigue siendo el orgullo y la altivez. Recuerden, ¿cuál fue el contexto? No se quisieron arrepentir estas ciudades. Y el pasaje termina de una manera preciosa, placentera, especialmente, ¿saben para quién? Para un alma que está cansada, para un alma que está trabajada, para un alma que está angustiada, turbada, afanosa, inquieta. A ellos el Señor les dice lo siguiente: venid a mí.
¿Qué significa venid? No es otra cosa que correr a Cristo, no es otra cosa que confiar sencillamente, de una manera humilde y sencilla, en Cristo para nuestra redención. Eso significa ir a Él, una confianza absoluta en su justicia perfecta. Jesús está invitando a los cansados a venir a Él, que nuestra alma vaya a Él. Entonces la pregunta para ti y para mí en esta tarde es, ¿qué te impide ir a Él? Si tú y yo necesitamos con desesperación ir a Cristo, desesperadamente, y tú, hermano creyente, necesitas desesperadamente estar junto a Él, a sus pies. Pero esta dulce invitación no es para todos, no es para todos, hermanos. Esta invitación dulce y tierna no es para los sabios y entendidos. No es para los que se creen sabios. Hermanos, le digo algo. Una persona que se crea justa en sí misma no irá a Cristo. Una persona que se crea sabia en sí misma no va a ir a Cristo. Una persona que no tiene, que cree en su mente y su corazón que no tiene nada de qué arrepentirse, no irá a Cristo. Acá el Señor está convidando, está invitando ¿a quiénes? A los trabajados. Esa palabra se traduce así, a los que sienten fatiga y a los que están afanados. Y la otra palabra es cargados, que significa los que están sobrecargados o con ansiedad. Me llama la atención. Lo traduce afán y ansiedad. En otras palabras, Cristo está llamando en esta tarde a nosotros, a cada uno de los que está acá, que se encuentran en esta situación. Por un lado, aquellos que aún están sin Cristo y que saben que hay en sus hombros una pesada ¿qué? Una carga que es insoportable, que cada vez crece más y se hace más pesada. Pero Él también está llamando aquí a sus hijitos, a sus pequeñitos, que tienen un pecado remanente en su corazón, que viven en un mundo angustiado y afanado, y que muchas veces también nos terminamos angustiando y afanando como Marta, cansados y a punto de desmayar. Quizás te puedas estar sintiendo así en esta tarde, o te hayas sentido así antes. Pero hoy Jesús nos invita a ir a Él. Y Él promete llevar nuestra carga sobre sí mismo. Él promete llevar el peso de nuestros pecados sobre la cruz en nuestro lugar. Pero al mismo tiempo nos pide que llevemos su carga. ¿Sí lo notan? Que Él lleve nuestra carga, nuestro pecado, y que nosotros llevemos su carga. Y al final lo que el Señor hace es hacer un contraste entre ambos yugos. Entre ambos yugos. Prácticamente lo que Él está diciendo es, hay un yugo que es insoportable y hay un yugo que es fácil, que es ligero, dice. Llevar su yugo agradablemente de una manera liviana. ¿Qué es lo que hace el Señor acá, mis hermanos? Él está haciendo una comparación. Acuérdense a quién les está hablando el Señor. A un montón de personas que viven toda su vida bajo la esclavitud de pretender salvarse por medio de las obras de la ley y de seguir las tradiciones y los mandamientos de los hombres. ¿Se acuerdan lo que Jesús les dijo a los fariseos y escribas? Ustedes ponen cargas insoportables que ni siquiera ustedes mismos son capaces de llevar. Así estaba esta gente, cansada de llevar un yugo insoportable, porque ese es el yugo de la ley cuando nosotros queremos salvarnos por medio de la ley. ¿Sabe qué pasa cuando una persona intenta justificarse por medio de las obras, mis hermanos? ¿Qué es lo que produce
en la persona? Ansiedad, terror, incertidumbre, desilusión, etcétera. Él les está diciendo, no lleven más ese yugo insoportable, lleven mi yugo, porque mi yugo es suave y ligero. ¿Por qué el yugo de Cristo es suave y ligero? Porque está basado en la justicia de Cristo, no en la nuestra. Cuando dice lleven mi yugo, no está diciendo que no seamos obedientes a Él, está diciendo que descansemos en su gracia. Mis hermanos, cuando una persona deja de confiar en sí misma y descansa solo en la gracia, esa persona es verdaderamente libre. Ya no es esclava. ¿Y saben qué va a pasar ahora? Ahora esa persona va a obedecer al Señor, no por miedo, no por temor, no por castigo, sino simplemente por gratitud a aquel que ya le ha salvado. Y es eso lo que hace que para los cristianos, los mandamientos de Dios no sean ¿qué? Ahí está la diferencia, hermanos. Si nosotros pretendemos obedecer a Dios por temor, por castigo, por ganarnos su favor, ay de nosotros, qué carga tan terrible y tan insoportable. Pero cuando obedecemos a Dios en gratitud y en virtud a lo que Cristo ya hizo y ya logró por nosotros, todo es placentero. Obedecer a Dios se convierte en un placer y no en una carga. Así que llevaremos su cruz gustosamente, hermanos. No estaremos dispuestos a seguirle después de todo lo que Él llevó en nuestro lugar. ¿No es un privilegio seguir los pasos de tu Salvador? Aprended de mí, dijo el Señor, que soy manso y humilde de corazón. El Señor Jesús es ejemplo, perfecto ejemplo de muchas cosas, de obediencia, de amor. Él es ejemplo de oración, de misericordia, pero también lo es de humildad, mi hermano y amigo, de esa disposición de humillarse, de ser apacible. Y en eso tenemos que aprender, por eso Él dice aprendan. Aprendan a aquellas personas que son impenitentes, que son duras de corazón, sabios y entendidos. O aún a los creyentes que como los apóstoles luchaban entre ellos para ver quién tenía el protagonismo, para ver quién de ellos era el mayor. ¿Tenemos ejemplos de la humildad de Cristo en la Biblia? Hermanos, toda su vida es humildad. Cuando el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, no hubo un lugar para Él en el mesón. Luego le vemos entrando a Jerusalén montado en un asno. Dice Zacarías 9:9, alégrate, oh hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti humilde, montado en un asno. Vemos al Señor Jesús amarrando su manto y lavándole los pies a los discípulos, imagínense eso. Vemos a Jesús volteando su mejilla cuando le golpeaban y le escarnecían. Y así podríamos seguir por horas viendo ejemplo tras ejemplo de la humildad de Cristo. Pero ¿saben qué es lo que hace sorprendente la humildad de Cristo? Que venga de Él, que venga de quién es Él. Que no viene de alguien que es como nosotros, que merecemos ser humillados, que merecemos ser humillados en nuestro orgullo. Él es manso y humilde de corazón. O sea, el que es manso y humilde de corazón es aquel que es digno de toda alabanza. ¿Me hago entender, hermanos?
El que nació en un establo es aquel mediante el cual fueron creadas todas las cosas. Imagínense eso. El que entró en un asno a Jerusalén es el que un día vendrá montado en un caballo blanco y cuyos ojos son como fuego. El que volteó la mejilla es el que podía dar una orden para que millares de ángeles descendieran y destruyeran a todos sus enemigos. El manso y humilde de corazón es aquel al cual le fueron entregadas todas las cosas. Dice Filipenses, no consideró el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Filipenses 2, 6 al 8. ¿Qué ejemplo, hermanos, se nos ha sido dado? Y qué pequeños somos nosotros. Sigamos pues sus pisadas, iglesia. ¿Por qué será que somos tan altivos? ¿Por qué será que creemos que somos merecedores de algo? Si Él, siendo Dios mismo, fue manso y humilde, y es manso y humilde, ¿por qué nosotros no, iglesia? Le digo algo, no hay algo tan contradictorio como un cristiano orgulloso. Es una contradicción completamente. Y le digo algo, mate ese pecado cada día, hermanos. Como dijo John Owen, si no lo matamos, ¿sabe qué va a pasar? Ese pecado nos va a matar a nosotros. Haced morir lo terrenal que hay en vosotros, dice el apóstol. Vayamos concluyendo con lo siguiente, hermanos. Esta invitación, venid a mí, dice el Señor Jesucristo, descansa o va acompañada de una promesa. Pregunta, ¿qué es lo contrario, lo opuesto a estar cansado? ¿Qué sería lo opuesto? El reposo, ¿cierto? O el descanso. Eso es lo que promete el Señor acá. Vengan todos los que están trabajados, cargados, y los haré descansar. Vengan y hallarán reposo para sus almas. ¿Saben? Es muy probable que cuando el Señor dijo estas palabras, estuviera evocando al profeta Jeremías en el capítulo 6, versículo 16. Es este versículo. Así dice Jehová, paraos en los caminos y mirad, pregunten por las sendas antiguas, cuál es el buen camino y anden por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Pero el pueblo dijo, no andaremos. Cristo es el camino, y le digo algo, hermano, las almas de los hombres, de los seres humanos, no hallarán descanso ni reposo verdadero sino hasta venir a Cristo. Cuando acá hablamos de reposo, cuando esta promesa habla de descanso, no se refiere a un descanso físico, se está refiriendo a una paz en la mente y en el corazón, de que estamos en paz con Dios, de que Él ya no está enemistado con nosotros. Por eso el Señor dijo, mi paz les doy, mi paz les dejo, ¿cierto? Y el descanso prometido acá es espiritual especialmente, pero incluso, piensa en esto, a veces afecta al cuerpo. Una persona cargada y atribulada, ¿acaso no se va a agotar? ¿No se va a enfermar también? Dijo Agustín en una ocasión, y quisiera citarlo acá, en uno de los libros conocidos de él, las Confesiones, abro comillas, nos hiciste para ti, Señor, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. ¿Notan lo que el hermano dijo, Agustín? Mientras no descansemos en Cristo, nuestra alma siempre estará, ¿qué? Inquieta, siempre, mis hermanos. ¿Por qué? Porque Cristo es el único que puede quitar nuestra culpa,
que el único que puede quitar la carga de nuestro pecado y dar sosiego, quietud al alma, aquella paz que sobrepasa todo el entendimiento. Amén. Antes de orar, permítame decir rápidamente 3 reflexiones. Preguntémonos en esta tarde nosotros: ¿eres tú de los sabios y entendidos a los cuales Dios se ha escondido o se esconde? ¿O eres de los pequeñitos a los cuales Él le ha placido revelarse? Y quiero decirte algo, hermano querido: si eres de esos pequeñitos, hoy, ahora mismo, regocíjate, porque la razón es que a Él le agradó, Él se complació en darse a conocer. Qué privilegio más grande, no puede haber un privilegio más grande que este, que el Padre y el Hijo nos hayan revelado el camino de la salvación. No hay un privilegio más alto que ese, mi hermano. Y si no estás en Cristo en esta tarde, te digo lo siguiente: este Dios Padre, este Dios Hijo, sigue revelándose y Él sigue dando vista a los ciegos, porque muchos de los que estamos acá hoy fuimos ciegos y Él se ha dado a conocer. Así que hay vida, hay esperanza mientras haya vida. A Dios sea la gloria en la salvación, mi hermano, porque su gracia es exaltada, nuestro orgullo es humillado por completo, y porque nadie puede ser salvo sin la intervención soberana del Trino Dios. Nadie puede ser salvo sin ese obrar particular y especial del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y por último, mi hermano, le ruego que atendamos entonces esta tierna invitación que nos hace el Señor Jesucristo. Esta tierna y urgente invitación. Y vayamos, le ruego que vayamos solo a aquel que puede darnos reposo y descanso a nuestra alma. Hermano, si ya estás en Cristo, ¿por qué volver al yugo de la ley? Dice Pablo en Gálatas. ¿Por qué? ¿Por qué regresar a ese yugo? ¿Por qué regresar a esa esclavitud? Aferrémonos a este manso y soberano Salvador. ¿Por qué vamos a ser necios de seguir con una pesada carga ante una invitación tan tierna, tan poderosa y tan dulce? Hermano creyente, ¿por qué vamos a vivir como el mundo? Desenfrenados, ansiosos, inquietos, turbados. ¿Saben, hermanos, gocémonos? Porque dice la Biblia que aún queda un reposo para el pueblo de Dios. Oremos. Señor, te ruego, Padre, que estas preciosas palabras de tu Hijo Jesucristo hagan que nuestra alma se llene de gozo, de un gozo indecible, de una admiración. Hoy te alabamos y te adoramos porque eres un Dios soberano, Señor. Y hoy, Señor, sigues ocultándote de los sabios y de los entendidos para tu gloria. Pero hoy aún, Señor, también te sigues revelando a los niños, a los pequeñitos tuyos, y lo seguirás haciendo hasta el día de tu venida. Ruego, Señor, para que sea nuestro caso, todos los que estamos acá en esta tarde, que se nos haya revelado los misterios del Evangelio y de la gracia que es en Cristo. Por favor, asómbranos de que seamos objeto de esta gracia, de esta misericordia especial. Y hoy te suplico, Señor,
que nos concedas venir a Cristo, porque en verdad muchas veces nuestro corazón, por nuestro propio pecado, se carga, Señor, y estamos trabajados y angustiados y atribulados. Por favor, oh Dios, permítenos que hoy escuchemos tu voz, tu dulce voz, de la voz de Cristo, y podamos ir a Él y podamos experimentar, Señor, ese reposo que tú acá nos prometes. Y sabemos que fiel es el que ha hecho la promesa, el cual también lo hará. Ayúdanos a descansar en nuestra alma, en ese reposo que solo nos puede dar Cristo Jesús, y que ya, Señor, no llevemos ese yugo insoportable del pecado en nuestros hombros, que ya hayamos sido liberados de esa carga, y ahora ayúdanos a llevar ese yugo que es fácil y ligero, y que podamos obedecerte con placer, Señor, con alegría, porque ya tú nos has redimido. Te alabamos y te honramos en esta tarde, y gracias te damos por el día que nos has concedido, Señor, y ruego para que nos bendigas, Señor, en esta semana, en esta nueva semana, y que ayudes a cada hermano en sus vidas, en sus luchas, en su peregrinaje, y seas tú guardándonos siempre del maligno. En Cristo Jesús. Amén y amén.